React es una biblioteca muy rápida. Sin embargo, a pesar de eso, existen ocasiones en las que su desempeño se ve afectado. Esto ocurre cuando se tienen que pintar muchos componentes a la vez. Para lidiar con esto, React nos ofrece una serie de herramientas para optimizar nuestra aplicación. En este video te enseñaré una de ellas, la cual se llama Memo. Para entender el problema, debemos entender cómo se renderizan los componentes en React. Para ello, tengo el siguiente código. En este caso, tenemos un contador el cual nos permite incrementar o decrementar un número. Por otro lado, tenemos una lista de usuarios que lo único que hace es pintar estos usuarios que tengo aquí en la pantalla. Ahora les quiero hacer notar que nuestra lista de usuarios no tiene realmente ninguna relación con nuestro contador. Simplemente la estamos utilizando dentro del contador, pero no tiene ninguna relación directa. Adicionalmente, tengo este console log, el cual me permite mostrar un mensaje en la consola que me indica que ya se renderizó el contador. También tengo un console log, el cual me permite mostrar en la pantalla cuando se renderiza esta lista de usuarios. Si nosotros nos vamos a la pantalla, todo esto se renderiza de la siguiente manera. Yo tengo mi contador y mi lista de usuarios y vamos a ver que en la terminal o en la consola de nuestra aplicación efectivamente se mandaron a llamar los mensajes de que se renderizó el contador y de que se renderizó la lista de usuarios. Noten que incluso los mensajes se han imprimido dos veces, una vez que está en un color un poco más claro y otro en un color un poco más transparente. Esto se debe al modo estricto de React. No tiene mucho que ver con el tema de optimizaciones, pero lo quiero notar para que no se confundan. Simplemente esto se está pintando una vez y esta es la que nos importa. La que está un poco más invisible, esto no tiene mucho que ver con lo que hace React internamente. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa si yo incremento o decremento mi contador. Como vemos, esto funciona perfectamente, vemos que se está incrementando en nuestro contador, pero si nosotros analizamos la consola, vamos a ver que lo que vamos a estar teniendo es que se está renderizando tanto el contador, lo cual de hecho tiene sentido, puesto que se está volviendo a redibujar esta parte para mostrar que se está actualizando el estado, pero si vemos bien, también se están renderizando otra vez la lista de usuarios. Esto sí realmente no tiene tanto sentido, puesto que no tiene mucho que ver el contador con la lista de usuarios. Sin embargo, React me está diciendo que efectivamente tiene que volver a pintarlos. Sin embargo, aquí la pregunta sería, ¿por qué cuando yo estoy actualizando este estado se está volviendo a redibujar todo, incluyendo este apartado? Y esto se debe a que React internamente lo que hace es que cuando un componente cambia, que en este caso recordemos que el contador está envolviendo a mi lista de usuarios, todo lo que tiene este componente, todos sus hijos, todos sus nietos, sus bisnietos, etcétera, todo se vuelve a redibujar. Esta es una de las razones por las cuales React muchas veces tiende a sufrir un desempeño mediocre cuando se trata de pintar muchísimos componentes, puesto que tiene que volver a redibujar lo mismo una y otra vez. Para solucionarlo, React nos proporciona una función la cual se llama memo y lo que nos permite hacer es memorizar un componente de tal manera que no se tenga que volver a redibujar en estos casos. Vamos a ver entonces cómo podemos implementar esta función de memo para que no se esté pasando esto de volver a redibujar esta lista de usuarios. Entonces, para usar la función memo simplemente tendríamos algo similar. Tenemos nuestra función list y lo que vamos a hacer es, vamos a crear otro nuevo componente. En este caso le puedo nombrar user list memo y lo que voy a hacer es que lo voy a igualar a nuestra función memo, la cual por cierto ustedes la pueden importar de React y simplemente le voy a pasar el componente el cual yo quiero memorizar. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer es irme aquí a mi componente y en lugar de utilizar users list voy a utilizar este que estoy creando, que es users list memo. Ahora, si yo vengo aquí a mi aplicación y recargo la pantalla, vamos a ver que de nuevo se renderizó el contador, se renderizó la lista de usuarios, esto es normal. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si yo vengo e incremento el contador? Van a ver que efectivamente solo se está volviendo a redibujar el contador y ya no se está volviendo a pintar la lista de usuarios. Así de simple funciona el memo. Ahora, el memo funciona así independientemente, incluso si tienes propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo necesitara por algún motivo que mi lista de usuarios recibiera aquí un filtro y un parámetro para buscar los usuarios que tengo aquí en mi lista? Bien, en este caso lo que he hecho es añadirle simplemente al componente de lista de usuarios este parámetro para buscar y este parámetro para filtrar. Este de momento no lo vamos a estar utilizando, pero lo que sí quiero que vean es que lo que estoy haciendo es, dada la lista de usuarios, los estoy filtrando de tal manera que coincidan con lo que estoy poniendo en este search. Por otra parte, si yo vengo aquí abajo a mi contador, van a ver que aquí simplemente estoy creándome el estado para guardar esa búsqueda y se lo estoy pasando justamente a este componente debido a que ahora ya lo necesitan. Vean que inclusive en el memo no he alterado nada
Y en esta parte del filter, como de momento no lo vamos a estar utilizando, simplemente la voy a poner así vacía. Por otra parte, también puse un campo de texto el cual nos va a permitir poder hacer la búsqueda o escribir el texto por el cual vamos a filtrar a los usuarios. Si volvemos aquí a nuestra pantalla, vemos el siguiente resultado. Simplemente es nuestro contador y aquí nuestro campo de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos Jim, vemos que todo funciona de manera correcta. Simplemente estamos escribiendo y se están filtrando la lista de usuarios. Algo importante es que, como están viendo, en el caso de que yo incremente nuestro contador, van a ver que lo único que se está renderizando es el contador, pero si yo vengo aquí y altero un poco el campo de texto, van a ver que ahora sí ya se está volviendo a pintar la lista de usuarios. Esto está completamente normal y significa que de hecho estamos optimizando nuestra aplicación. Ahora les quiero mostrar algo. Imagínense que lo que yo quiero exactamente es ponerle también el search, pero también el filtro. Pero solamente quiero que en la lista de usuarios se actualice cuando cambie el search, pero no cuando cambie el filtro. Sé que esto quizá no tenga tanto ese sentido, pero se los voy a mostrar porque quiero que aprendan cómo funciona realmente y todos los parámetros que tiene esta función de memo. Pues bien, ahora lo que yo he hecho es simplemente agregar esa propiedad de filter. Como verán en el componente de lista de usuarios, agregué la parte del search en este párrafo, le adjunté el estado que estamos recibiendo y también la parte del filtro. El filtro realmente pues no hace nada, no lo he agregado a esta función porque simplemente quiero que veamos cómo es con este ejemplo. Ahora, si yo vengo y bajo por este apartado, vamos a ver que ya también creé el estado del filtro, que es bastante similar al de búsqueda. Y aparte agregué simplemente otro campo de texto para escribir la parte del filtro y también se lo pasé a mi user list memo. Si yo vengo aquí a mi pantalla, van a ver que sigue exactamente igual, salvo que la diferencia es que agregamos estos dos apartados y pusimos el término de filter, ¿vale? Si yo vengo aquí y escribo cualquier cosa en filter, van a ver que efectivamente la lista de usuarios se está redibujando y esto se debe justamente a que no hemos alterado nada en nuestro memo, con lo cual todas las propiedades que estamos pasando fuerzan a que se redibuje cuando cambian. Pero en este caso sabemos que no es lo que queremos. Ahora bien, si volvemos aquí al memo, recordando lo que queremos hacer es que se redibuje solamente si cambia search, que es la única cosa que estamos aquí mapeando, ¿vale? En el caso de que cambie filter, no me interesa que se vuelva a redibujar el componente, ¿vale? Para lograr este objetivo, hay que recordar lo que tiene Memo. Memo recibe exactamente dos cosas. La primera es el componente el cual vamos a memorizar y la otra parte es una función que me permite saber si tiene que volver a redibujar el componente o si en cambio no lo va a redibujar. Ahora bien, esta función tiene la siguiente firma. Si yo vengo aquí y le pongo, van a ver que incluso ya me hace las sugerencias. Recibe pues justamente el componente y la otra parte van a ver que dice que es una función que recibe las propiedades siguientes y las propiedades previas, ¿vale? Entonces aquí yo le puedo poner previous props y next props. Y esto tiene que devolver un valor. Este valor tiene que ser booleano. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner return false. Van a ver que el memo ahora ya me marca que todo está correcto, pero si nosotros volvemos aquí a nuestra pantalla y escribimos cualquier cosa, van a ver que siempre se está actualizando. Incluso si yo vengo aquí en el filtro, van a ver que siempre va a recurrir a esa actualización. Si yo vengo aquí, van a ver que no se vuelve a redibujar, pero siempre en estos dos casos se va a pintar. Ahora van a ver que si yo vengo y aquí escribo true y guardo y vengo aquí a mi componente, recargo y entonces empiezo a escribir, van a ver que el contador sí se actualiza, pero en cambio la lista de usuarios no. Y si vengo aquí incluso a la parte de la búsqueda, van a ver que igual no se vuelve a renderizar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros devolvemos false en el caso de que queremos que se vuelva a redibujar el componente. Pero en el caso de que no queramos que se redibuje, vamos a devolver true. Para ello nos vamos a ayudar de las propiedades previas y de las propiedades next. Las propiedades previas básicamente son las propiedades en el punto del tiempo en el cual están en el pasado, ¿vale? O sea, el estado anterior. Mientras que las next van a ser las próximas o las nuevas que se van a ingresar. Entonces, en nuestro caso que queremos filtrar, simplemente cuando el search cambie, lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, tenemos que preguntar de alguna manera si el search ha cambiado. Para ello, preguntamos, en el estado anterior, las propiedades search era exactamente igual a lo que hay actualmente, a lo que estamos recibiendo actualmente. En el caso de que sean iguales, significa que search no ha cambiado, por lo tanto, no necesitamos de alguna manera
volver a pintar el componente, simplemente vamos a dejarlo tal cual, pero en el caso de que sí sean diferentes, ahí sí va a devolver un false y por lo tanto, como esta función devuelve false, se va a volver a redibujar. Ahora, si yo vengo a la pantalla y otra vez recargo y busco, por ejemplo, otra vez a Jim, van a ver que ahora sigue funcionando de manera correcta, pero si vengo y escribo algo, van a ver que lo único que se actualiza es el contador, lo que quiere decir que efectivamente se memorizó de manera correcta este componente. Ya por último, me gustaría aclarar algunas cosas. Si bien Memo es una parte importante de React, hay que saber que muchas personas tienden a utilizar Memo quizá más de lo que es debido. Memo es una función que también tiene su coste, es decir, guardar en memoria y evitar que no se renderice algo implica hacer algunas condicionales aquí adentro. Ya vieron el ejemplo este de esta condición que se está cumpliendo e internamente Memo hace otras cosas, con lo cual el performance a veces puede ser peor si lo utilizamos de más. Hay que saber cuándo utilizar Memo. Memo, recomendable siempre utilizarlo en momentos en los cuales el componente que se está redibujando sea muy costoso. En este caso sí que tendría cierto sentido porque una lista de usuarios puede ser muy grande. Pero por ejemplo, otros casos en los cuales simplemente este componente sea en lugar de una lista de usuarios que sea un simple botón o un simple campo de texto, no tendría tanto sentido utilizar Memo, con lo cual siempre hay que tener cuidado en cuándo lo tenemos que utilizar. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Coméntame si ya sabías cómo se renderizan las cosas en React, si conocías la función Memo. Te invito a suscribirte si te gustó el video, a darle like. Espero que te haya gustado y sin más por el momento, que tengas un excelente día.